Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente explicando algunas cuestiones sobre educación. Hoy las dimensiones de la educación y tipos de educación y vamos a tener como base de la bibliografía a Bernabeu Rico, Educación y Dimensiones de la Educación, capítulo 1. Me presento, soy Cintia Capalvo. Vamos a empezar. Cuando hablamos de educación, la clase anterior habíamos visto que, por ejemplo, Girtz y Palamidesi lo simplificaban a decir que existía educación formal, educación no formal. Rico lo que va a mencionar es que existen tres tipologías en las cuales podemos categorizar o clasificar la educación. La educación formal, que es toda aquella que se da en el sistema educativo altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y jerarquizado. ¿Qué significa esto? Que nos referimos a instituciones del nivel educativo, como lo que son la educación primaria, secundaria, superior o universidad, ¿no? Porque está cronológicamente ordenada, ¿sí? Graduada, de un año pasa al siguiente, ¿sí? Y está jerarquizado. Todos sabemos que necesitamos primero pasar por el nivel primario para después pasar al secundario y necesitamos el título de secundario para poder ingresar en la educación superior. A su vez, va a incluir en la educación no formal toda actividad humana sistemática impartida por fuera del sistema educativo. Entonces, nos referimos a lo que son las academias, ¿sí? Que no forman parte del sistema educativo, que no brindan títulos oficiales, pero que sí dan una cierta formación de oficios, por ejemplo, o puede ser una formación en peluquería, o puede ser una formación en un taller de arte, un taller literario, en una biblioteca pública, ¿sí? Hay diferentes cuestiones que se dan de manera sistemática, impartidas con una finalidad educativa, organizadas, pero por fuera del sistema educativo. No nos van a brindar títulos oficiales, pero está organizada. Estoy pensando que podemos incluir, por ejemplo, en esta categorización a los cursos de doméstica, por ejemplo, que se dan por internet. Tenemos una variedad impresionante de cursos que están organizados, que están sistematizados, que nos dan un cierto conocimiento, pero que no pertenecen al sistema educativo oficial de los países en los cuales imparten esos conocimientos. ¿Son útiles? Sí, solo que se refiere a instancias no formales. A su vez, cuando hablamos de educación informal, nos referimos a procesos de aprendizaje a lo largo de toda la vida, en donde se van adquiriendo habilidades diversas de manera cotidiana. Puede ser a partir de la familia, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Podemos pensar en tutoriales, por ejemplo. Podemos pensar en nuestra familia enseñándonos a cocinar, en nuestra familia enseñándonos a tejer, enseñándonos a arreglar un electrodoméstico. No tiene una organización esta información, sino que vamos aprendiendo en la práctica, en visualizar al otro haciendo esto que yo quiero aprender, ¿no? ¿Por qué es informal? Porque si nosotros vamos a aprender de nuestra familia a cocinar, no nos van a decir, hoy aprendemos salsas, mañana aprendemos sopas, pasado aprendemos soufflés. No, sino que hoy decidieron hacerse una salsa, hacemos, otro día hacemos otra cosa, y en ir probando diferentes cuestiones vamos aprendiendo juntos y nos pasan los secretos que fueron adquiriendo. Pero no está enseñando, no nos están enseñando de manera sistemática o organizada, sino que se va dando. Lo mismo pasa con los medios de comunicación. Películas, series, el streaming, hoy por hoy, Netflix, todas estas cuestiones nos dan una cierta educación informal, porque vamos adquiriendo construcción de estereotipos sociales, las propagandas, ¿no? Construcción de sujeto, construcción de identidad, construcción comercial, ¿no? De consumidor.
o consumidora, y toda esta información se da de manera informal y la vamos adquiriendo. Por eso la educación formal tiene una gran responsabilidad en preparar a sus estudiantes con un juicio crítico para poder abordar toda esta educación informal que se va a dar, poder enriquecerla y a su vez poder tener una mirada más profunda sobre lo que se nos está enseñando en los diferentes medios, redes, etc. A su vez, este autor va a hablar de dimensiones de la educación. Menciona lo que es, por ejemplo, la dimensión moral. ¿Qué significa? Que la educación busca capacitar sujetos responsables y autónomos. Recién hablábamos de que la educación formal tiene la responsabilidad de enseñar a sus estudiantes un juicio crítico de los medios de comunicación. A su vez, acá hablamos de responsable y autónomo. No tienen que depender del docente, nuestros estudiantes, o a su vez los hijos, las hijas, no tienen que depender de sus familias, sino que la intencionalidad de esta dimensión moral es generar sujetos autónomos que puedan valerse por sí mismos, que yo le doy un andamiaje que lo va ayudando, un sostén, pero que a medida que va creciendo, que va avanzando este sujeto en sus aprendizajes, en sus conocimientos, en su construcción, voy retirando ese sostén para que logre alcanzar mayores niveles de autonomía. A su vez, hablamos de una dimensión social de la educación. Cuando nos referimos a esto, hablamos de que toda educación busca preparar a los individuos para la sociedad. En un video anterior habíamos hablado que toda sociedad necesita de 3 reproducciones: biológica, económica y de bienes culturales. Y cuando hablamos de bienes culturales nos referíamos a costumbres, a hechos, a idioma, a historia, a idiosincrasia, ¿sí? Ahora bien, para que esta dimensión social se dé, se preparan los individuos de esa sociedad para ese tipo de sociedad que estoy planificando, ¿sí? Busca transformar la realidad en función de alcanzar los objetivos que esa sociedad se propone. Pensémoslo, si estamos hablando de una sociedad tribal, la educación va a tener esa dimensión social de buscar generar que esos individuos de esa tribu puedan tener las mejores herramientas para, por ejemplo, cazar animales, identificar la presa, identificar el mejor lugar de caza. Si estamos hablando de una sociedad capitalista, como en la que nosotros estamos viviendo, esta dimensión social va a tener que ver con usos y costumbres, por ubicar a este individuo en una sociedad con leyes, en una sociedad democrática, donde debe ejercer el uso del voto, ¿no? Entonces, hay un montón de características que van a ser importantes para esta sociedad y por eso se van a enseñar. En otras sociedades se van a enseñar otras enseñanzas, otros bienes culturales. A su vez, tiene una dimensión económica la educación. ¿Por qué? Porque es legitimadora de la división social del trabajo y riqueza según clase social. ¿Qué significa todo esto? La educación, específicamente en nuestras sociedades modernas y posmodernas, la escolarización da la acreditación del saber, da la titulación. Sin el título, sin el papel que nos dice que estamos aptos, que estamos aprobados, que tenemos esos saberes, no podemos acceder al próximo nivel educativo, no podemos acceder a ciertos trabajos, no podemos acceder a ciertas posibilidades laborales. Esto va a tener que ver, ¿sí? En esta dimensión económica de la educación, va a tener que ver con que hay ciertos niveles escolares que a lo largo de la historia fueron vedados para grupos sociales y fueron solo para una élite escogida.
de una clase social más alta. Hoy por hoy, cada vez se ha avanzado mucho más en esta sociedad del conocimiento y en esta democratización del conocimiento, en donde podemos acceder a cada vez más espacios de conocer. Teniendo un dispositivo móvil en la mano con acceso a Internet, podemos acceder a charlas, conferencias, textos científicos, un montón de información y materiales que en otro momento no se daba. ¿Se amplía? Sí, pero en este momento también vemos cómo las desigualdades económicas siguen generando que se sostenga una cierta división social de clases sociales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, en un contexto de pandemia, así como el que estamos transitando en este momento, no es lo mismo el alumno, la alumna que tiene clases virtuales sincrónicas toda la semana, acceso a Internet con Wi-Fi desde su celular, desde sus dispositivos en su casa, al estudiante que recibe algún material cada 15 días, teniendo que asistir a la escuela de manera presencial, un cuadernillo que tiene que trabajar en soledad. O sea, con esto no estamos diciendo que todas las políticas que se generan son útiles, sí, son avances, sí, pero la desigualdad económica impacta en la desigualdad escolar y se ve en evidencia. La educación no está exenta de esta situación. Obviamente no tenemos que quedarnos con esto y decir, bueno, ya está, existe y qué vamos a hacer, sino generar nuevas acciones, nuevas posibilidades, nuevos proyectos para habilitar herramientas que puedan ir resistiendo este tipo de legitimación y de división de la sociedad, ¿no? Ir quebrando esta legitimación. Hay proyectos que se dan a través de WhatsApp, a través de otras redes sociales, donde favorecen a estudiantes de bajos recursos, con proyectos de radio, proyectos intercurriculares, ¿no? Entonces está todo en que cada estudiante, cada docente piense nuevas estrategias, ¿no? Principalmente los docentes. Bien, y también la educación tiene una dimensión política. Esto implica que el Estado tiene un papel primordial. En la nueva ya tiene muchos años, pero la Ley de Educación Nacional vigente en este momento, 26.206, nos encontramos con que el Estado es el garante principal del derecho a la educación. Lo que significa esto es que el Estado no se puede correr de la importancia y del papel que tiene de garantizar que todos los estudiantes, que todos los y las estudiantes argentinos y argentinas puedan acceder y tengan las mismas posibilidades para acceder a la educación. A su vez, controla el currículum, revisa contenidos, define qué es lo importante para esta sociedad, para este país, en nuestro caso, para Argentina, qué bienes culturales son necesarios, son indispensables para un modelo de país que tenemos, que se tiene pensado, ¿no es cierto? Por eso, qué importante todas estas dimensiones, cómo van entramándose y cómo van haciendo un interjuego de estas situaciones, y qué importante que el docente conozca que esto se da. Por un lado, la importancia propia del rol docente como actor activo que pueda generar posibilidades para que logremos este objetivo de que se enseñe todo a todos y de la mejor manera y que todos y todas puedan aprender. Ahora bien, también sepamos nuestras responsabilidades y las responsabilidades que hay que exigir del Estado. Bueno, nos despedimos por hoy y hasta la próxima clase. ¡Chao!